Me llamo Luis Brito García, nací en Caracas en 1940. Es muy difícil hablar de un autor preferido entre miles y miles y centenares de miles de libros leídos, pero entre mis autores favoritos están en la narrativa James Joyce, en la poesía William Blake y Ramón Palomares, en el ensayo económico y social desde luego Carlos Marx, y en la filosofía y la divagación romántica Federico Nietzsche. Sobre la literatura venezolana, la respuesta de cuáles son mis autores favoritos es más riesgosa, porque todos los que no son nombrados podrían caerle uno a piedra. Pero entonces, refiriéndome a personas ya difuntas, porque mis contemporáneos los admiro todos. Mira, Alfredo Armas Alfonso es un narrador de primera categoría que mezcló la narrativa de ficción con un tono poético de una tensión que no declina nunca. Es uno de los grandes autores, junto con José Rafael Pocaterra, un inmenso autor de denuncia. Rómulo Gallegos, que es un autor modernista con una prosa a veces relampagueante, fustigante, con un ideario un poco positivista, valga la repetición, pero cuyas novelas son válidas en su intento de abarcar el fenómeno de Venezuela. Tengo también amigos, esos están vivos, como Jaime Ballestas, que es un humorista negro colosal. Con él el humor venezolano dejó de ser humor de la aldea, pero no se puede mencionar lo que sea sin hablar de los hermanos celestes, que son Aníbal y Aquiles Nazoa, uno en una poesía limpia, fluida, aparentemente sencilla, y Aníbal con sus crónicas de una penetración, una agudeza y una elegancia incomparable. Ahora, desde luego, no voy a dejar de mencionar todo el otro conjunto de narradores contemporáneos, pero necesitaríamos varias semanas para extendernos sobre gente como Adriano González León, Balsa, por ejemplo, Carlos Noguera, y sigo con el problema de ser horriblemente injusto, pero en la otra vida me lo perdonarán. Si alguien me pregunta cuál es mi género preferido, yo diría que todo. Fundamentalmente la narrativa, pero yo también he hecho dibujo, mucha caricatura y pintura, porque antes de pensar en ser escritor de niño, yo pensé nunca aprender a leer y escribir, porque el dibujo era una forma de comunicación más perfecta, me parecía. Entonces he hecho dibujo, he hecho ensayo sociopolítico, porque a veces para uno saber lo que va a decir en la narrativa tiene que dominar el contexto. Muchos de mis libros tienen un ensayo sociopolítico paralelo. Por ejemplo, Habrá Palabra está fundamentado en las indagaciones sobre la Venezuela demagógica, de la máscara del poder y la lengua de la demagogia. Pirata tiene que ver con un libro que se llama Demonios del Mar, 3 libros en realidad, con uno que va a salir sobre la historia de la piratería. Entonces, siempre me ha gustado tener un contrapunto entre el vuelo de la imaginación y el anclaje documental de lo que estoy haciendo, y eso incluye el ensayo. He hecho mucho ensayo literario también, he hecho teatro, porque me gusta ver una ficción mía cómo resulta leída por un lector privilegiado. Uno da los elementos al lector para que imagine cómo es la casa que uno escribe, cómo son las caras de los protagonistas, cómo son los campos que uno escribe, pero un director teatral te plasma todo y te da una lectura privilegiada que muchas veces enriquece el texto. Por eso mismo escribo guiones cinematográficos. Hay derivaciones visuales de los guiones que no necesariamente uno las había pensado y que también entonces el director efectúa o el camarógrafo realizan
ese enriquecimiento del discurso con cosas que estaban quizás implícitas en él, pero que todavía no eran obvias. He trabajado también dentro del conjunto de géneros mucho la historia, el ensayo político, pero también el ensayo literario, el ensayo sobre estética y también, bueno, la gente me pregunta, ¿y usted no ha escrito poesía? Sí, he escrito bastante poesía, pero no la he publicado porque los poetas son muy mala lengua y le tengo miedo a la lengua de los colegas. Los escritores a veces hacemos muchas cosas malas, pero las pagamos por anticipado y nuestra penitencia es el intento de publicar nuestro primer texto. Y en la Venezuela en que yo era muchacho, hace mucho tiempo, eso era peor que peor. Tenía uno usualmente que reunir para pagarle a alguien para que publicara el libro y después distribuirlo uno mismo. Y desde luego que con eso los derechos de autor no venían nunca. Como uno era un autor desconocido, entonces bueno, tenía que hacer la corrección de las pruebas de galera uno mismo. Sin embargo, tengo que decir lo siguiente, resulta que uno en esa época presentaba un puñado de originales garrapateados, así mal escritos a máquina, llenos de correcciones, y en un mes ya el libro estaba listo. En cambio, uno presenta un CD con todas las cosas del libro ya preparadas y preformadas, y el libro puede tardar no se sabe cuántos años en ver la luz. Entonces, yo digo por eso siempre que en el subdesarrollo todo adelanto es un atraso. Sin embargo, ojo, eso se debe a la extraordinaria cantidad de gente que está escribiendo y a la inmensa cantidad de títulos. Yo no sé los directores de las editoriales cómo hacen con esa verdadera avalancha. Es una Venezuela enteramente distinta de la que uno conoció, una Venezuela en donde el 82% más de las personas leen, un 50.4 o 50 y tantos de los venezolanos leen libros y ocupamos como el tercer lugar, por eso en el mercado, como pueblo lector en América Latina, claro, por evaluación percentual. Entonces, eso da una idea de que las condiciones han variado mucho. La afluencia de gente quizás haga tardía la publicación, pero se publica muchísimo y se lee muchísimo más. Bueno, yo siempre estoy trabajando, tengo varios libros, por así decirlo, saliendo del horno y otros que la masa se está cocinando. Tengo varios libros ya prácticamente listos, que lo que están es enfriándose antes de pasar a imprenta. Y hay otros proyectos que estoy trabajando a muy largo plazo. Por ejemplo, uno que se llamaría El hombre sin rostro, que es sobre la identidad del venezolano. No lo he avanzado, llevo décadas en eso, porque necesitaría una encuesta con valor representativo para afirmar o invalidar alguna de las hipótesis del libro. Y otro que se llamaría Integridad e Integración de las Artes en Venezuela, un intento de historia de la cultura en todas sus épocas, desde la precolombina hasta nuestros días, viendo cómo en todos esos momentos un determinado paradigma ideológico ha determinado la formación de las artes. Por ejemplo, en la colonia había arquitectura religiosa, pintura religiosa, orfebrería religiosa, música religiosa, poesía religiosa. En la época de los 60 hubo, así como una propuesta revolucionaria, había una pintura revolucionaria, una literatura revolucionaria, provocadora, una literatura de la violencia, había una ensayística sobre la teoría de la dependencia. En alguna forma la gran orquesta de la creación parecería seguir ciertos ritmos en ciertas épocas. Entonces lo que voy a tratar de demostrar, pero es un proyecto que honestamente necesitaría varias vidas para concluirlo. Y también estoy trabajando en una novela sobre la inteligencia artificial, para la cual estoy leyendo mucha matemática, y entonces espero poder escribirla porque no sé si se puede escribir, la tendría que escribir un computador.
esa novela, pero bueno, a mí siempre me interesan desafíos que no sé si puedo concluir, pero hasta ahora los he concluido casi todos. Yo casi siempre trato de, cuando escribo algo, de presentar no solo un tema nuevo, sino una nueva forma de tratar un tema. Entonces eso se hace presente en muchos de mis relatos en rajatabla y entre otros en el texto que se llama Ser. El lactógeno, el chupón, el pablum, los pañales canon, el talco Menem, los escarpines el gallo de oro, los teteros Evenflo, la tarjeta de bautizo imprenta La Torre, los jugos Herbert, la leche Clean, el bicineral, los helados Cruz Roja, la pistola Guayandote Toys, el triciclo Norter, la cucharilla, el tenedor, el cuchillo, la ovomaltina, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la cola cadete, la naranjita, la crema dental Colgate, el cepillo Tec, los chocolates Savoy, los caramelos La Suiza, el lápiz Mongol, los cuadernos Castle, los creyones Prismacolor, la goma de borrar Eagle, la goma de pegar Lepage, la tijera de plástico, el vaso de plástico, el libro primario Nuestra Escuela, la regla de madera, el compás de metal, el bulto de cuero, el tesoro de la juventud, la anatomía de Fesquet, la botánica de Cendrero, el mascotín de Catcher, la pelota de fútbol, los patiles Rolling Skates, la pelota Spaulding, el traje de primera comunión Casa la Religiosa, la medalla Juan Bautista de la Salle, el retrato de graduación Estudio Dana, la piñata El Pino, la quincallería Arnedo Bor, las galletas María, la crema de zapatos negra, la crema de zapatos marrón, el juego de pesas Raider, los calzoncillos Jockey, los pantalones Blue Jeans, las 2 noches de placer, las frecuentaciones de Marisa, la Virgen de 18 quilates, el gánster de la mano de acero, los temerarios del círculo rojo, la tabla de logaritmos, los condones Sultán, la penicilina Bayer, el cigarrillo Philip Morris, las hojillas Gillette, la loción para después de afeitarse, la glostora, el reloj despertador, las corbatas Noble, las yuntas, las camisas Van Heusen, el traje de baño Janssen, la cerveza Polar, la sopa Hayes, el reloj de 17 rubíes, el colchón Sweetgreen, el anillo de compromiso Joyería La Tacita de Oro, el maletín de cuero de foca, el traje Wilco, las medias Interbowen, los zapatos William, el anillo de boda Joyería La Perla, la torta Agencia El Pinar, el champán de la viuda Clicquot, el Volkswagen, el Penetro, el Cafenol, los muebles de Ratán, la Frigidaire, el radio Filco, la cocina Tappan, los cubiertos de plata Saxony, el televisor Bendix, el plato Garrard, las cornetas Fisher, la planta Hitachi, el disco Concierto en la Llanura, la pluma Parker, el palto Levita, la tenaza de comer Escargot, el tenedor de comer langosta, la cigarrera de plata, el Mercedes 300, el terreno Caurimare, el proyecto Fruto Vivas, las fundaciones Benotto, la constructora Giuliani, el reloj cronómetro, la cámara Voigtlander, el largavista 6, el grabador BM, la película Metro, el pisapapeles en forma de Empire State, la colección Obras Clásicas de la Literatura con un mueble, el sujetalibros en forma de Quijote, el cortapapeles en forma de espada, las pantillas mentoladas, la prótesis Laboratorios Messaro, la testosterona Sandoz, las placas radiográficas Kodak, la habitación Centro Médico, la cama reclinable Ferusnol, el suero Laboratorios Abbott, el oxígeno Laboratorios Bustos, las flores el Clavel, la urna La Voluntad de Dios, la placa Marmolería Roversi.